Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Como la sierva sedienta
corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como iba en medio de la multitud y la guiaba hacia la casa de Dios, entre cantos de alegría y alabanza, en el júbilo de la fiesta. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, mi Dios. Hola, buenas noches. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar hoy, este día martes 24 de junio del año 2025, y agradecemos anticipadamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tienen la gracia de acompañarnos una vez más entre nosotros para entender mejor la palabra de Dios. Vamos, por lo tanto, comenzando como es debido, dándole alabanza, dándole adoración a nuestro Padre eterno a través del Espíritu Santo y por la intermediación de Jesús de Nazaret. Y juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues te vuelvo a agradecer profundamente la gentileza de tu presencia y te vuelvo a pedir una disculpa por todos los problemas que tuvimos en la sesión pasada, porque el Wi-Fi nos jugó de las suyas y no fue posible transmitir la clase en forma apropiada, ni siquiera de podértelo hacer llegar a ti la petición.
Agradezco la comprensión de muchos de ustedes que se manifestaron adheridos a la intención de haber tenido la clase y lo agradezco enormemente. Bueno, pues este día, esta noche, estamos de fiesta porque pues hoy es día de San Juan Bautista. Realmente tenemos dentro del martirilogio de la Iglesia Cristiana Católica, tenemos ahí la relación de infinidad de santos que entregando su vida, entregando su sangre en aras de la Iglesia, ahí están. Y uno de ellos es San Juan, pero San Juan Bautista, San Juan Bautista, es el único santo que se celebra, que en el martirilogio se encuentra tanto la fecha de su fiesta, que es el día de hoy, como también se encuentra la fecha de su muerte física, que se celebra de acuerdo al calendario de la iglesia el día 29 de agosto. Es el único santo, te repito, que tiene dos celebraciones. Y esto pues hace que recordemos el que Jesús de Nazaret se refería a él, a Juan Bautista, como el más grande de los profetas que hubieran existido hasta antes de su llegada de Jesús a este mundo. Y muchos, al igual que Jesús nos los confirmó, en la persona de Juan Bautista estaba estaba el alma del profeta Elías, uno de los más grandes profetas dentro del judaísmo. Es más, de hecho, pues debiera de ser el más grande, porque Moisés, que muchos integrantes de la iglesia judía lo consideran como el mayor profeta, pues tiene muchísimo mérito Moisés, pero no fue un escritor profeta, cosa que Elías sí lo fue. Y Jesús, de acuerdo a la tradición judía en que decían que este Elías, que tenía entre otras particularidades, de acuerdo a la tradición judía, la asistencia en los momentos de muerte de las integrantes del judaísmo, devotos, él mismo, Jesús nos decía que en pocos habían distinguido, pero que esa, pudiéramos decir, apropiamiento de la vida de Juan Bautista por parte del espíritu de Elías se dio. Entonces eso lo reconoció Jesús de Nazaret. ¿Qué mayor testimonio queremos tener nosotros de la grandeza de este gran personaje, este profeta, el último profeta del Antiguo Testamento? Y además tiene mucha grandeza para todos nosotros, integrantes de la Santa y Única Iglesia Cristiana Católica, porque Juan Bautista fue el primero en reconocer, al ver la llegada de Jesús en las aguas del Jordán para ser purificado por este Juan Bautista, por voluntad de Jesús y por sugerencia del propio Espíritu Santo, porque sabemos que Jesús no necesitaba el bautismo, pero él queriendo ser uno más de eh, de los hombres, dándonos una gran muestra de que se adhería a su condición terrestre, y por inspiración del Espíritu Santo acude a Juan para ser bautizado, como decimos nosotros. De hecho, era purificado de acuerdo al ritual judío. Pero entonces
Este Juan Bautista, al ver que se acercaba a él, da constancia de que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es el primero en reconocer la mesianidad de Jesús y su filiación con relación a Dios Padre. Es un mérito increíblemente grande. Y además, este Juan Bautista es venerado en muchas de las distintas iglesias cristianas, entre las cuales, por citarte algunas, está el anglicanismo, está la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, pero también entre los seguidores del Islam es venerado Juan Bautista, y de otras religiones, como hay alguna que es la Bajal, Bahal, la Bajal, en que también es venerado este Juan Bautista. Entonces, es un gran personaje dentro de las escrituras y repito, gracias a él, es el primero que da testimonio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso en todas las celebraciones litúrgicas vemos esa cita que nos trae a la mente a Juan Bautista, eh, y pues eso es otra constatación de su grandeza. Pues a través de esta gran festividad y necesitados de una paz interior, le pedimos a Dios Padre por intercesión de Jesús de Nazaret que nos conceda la gracia de una paz efectiva y duradera en todo el mundo, que estos eh, grandes momentos de incertidumbre que hemos vivido en los últimos días se disipen y que tengamos una paz como la que Él nos vino a traer con su presencia durante su ministerio público. Bueno, pues dicho lo anterior, esa es la intención particular de esta noche y nada más te comento que el salmo que está, el cántico inspirado en el salmo que esta noche escuchamos, nos habla de la preponderancia del Espíritu Santo y cada día nos iremos refiriendo más y más a Él dentro de nuestras clases, porque gracias a Jesús, Él nos lo presentó al Paráclito, al que nos iba a enseñar tantas cosas que no se nos quedaron fijas en la tradición apostólica y por consecuencia también a todos nosotros en las gracias que necesitamos que desde el momento de nuestro bautismo nos da el Espíritu Santo. Por eso la mención de que como la sierva que busca las corrientes de agua, así busca mi alma, Señor, tu presencia. Y sabemos que el agua es uno de los elementos en que se ve reflejado la presencia del Espíritu Santo. Pues que Él nos acompañe por siempre, que nos hable y sobre todo, más que eso, que nosotros sepamos escucharle y sepamos interpretar los mensajes que de parte de Dios Padre y de parte de Jesús de Nazaret nos hace llegar para nuestra vida diaria. Bueno, pues dicho lo anterior, te quiero mencionar, en la clase pasada íbamos a dedicarla a ver algunos fenómenos eh, acerca de la muerte de Jesús, eventos que sucedieron después de la muerte de Jesús. Ya vimos en las clases pasadas eh, el momento de la pasión de Jesús en la cruz, la dación de él, de su vida, de su sangre, de su espíritu, para la remisión del pecado y gracias a eso pues podemos tener oportunidad a que como consecuencia de esto se da la resurrección del Señor por mandato de Dios Padre y por la
sesión del Espíritu Santo, y esto trae como consecuencia la ascensión para ser glorificado Jesús como amo y Señor de cielos y tierra, como Señor del universo, como el heredero regio, como el Mesías, el Cristo nuestro Señor, Señor de señores. Pero vamos a ver ahorita lo que sucedió en algunos fenómenos cósmicos y otros de orden escatológico a la muerte de Jesús. Bueno, pues entonces te quiero comentar que a la muerte de Jesús los cuatro evangelistas, los tres sinópticos y Juan nos van a narrar, inspirados por el Espíritu Santo, rasgos importantes de estos fenómenos. Quiero comenzar esta noche hablándote de que no olvidemos que este Jesús es la persona, tanto la persona divina como la persona terrestre, que en él se viene a dar cumplimiento muchísimo de lo escrito en el Antiguo Testamento, primordialmente por los profetas y por muchos escritos como los salmos que nos hablaban de la presencia futura de nuestro Mesías y Señor. Entonces, vamos a ver que hay muchas semejanzas y algunas diferencias entre la narrativa de los evangelistas sinópticos y también las referencias que hace Juan el evangelista, ya no Juan Bautista, Juan el evangelista. Y quiero comenzar esta noche citando que la Sagrada Escritura nos habla que a la muerte física de Jesús, como cualquier mortal, nos cita la Sagrada Escritura que desde el momento mismo en que fue crucificado y hasta el momento en que expiró en la cruz, la tierra se cubrió de tinieblas. Aquí quiero que pongas tú mucha atención en dos aspectos fundamentales de esta expresión. La primera es lo que es la explicación, pudiéramos decir, natural del fenómeno, y la otra que es el anuncio de este momento dentro de las profecías, porque puedes entender que desde el punto de vista natural hemos hablado de que Dios se vale de la naturaleza muchas ocasiones para que se cumpla su voluntad y para manifestar su grandeza. Y después de la muerte de Jesús, aquí nos vamos a encontrar con algo que reitera esta explicación de los fenómenos físicos. Uno de ellos es esto de las tinieblas. Y te quiero decir que tú aceptes que en el desierto hemos hablado que existe mucha arena y que cuando hay vientos procedentes de casi siempre de regiones cálidas o de regiones con altas temperaturas, tiende ese polvo del desierto a elevarse, pero en tal cantidad que impide el poder tener una visibilidad como normalmente la tenemos. Y eso lo puedes tú constatar todavía en la actualidad en determinadas zonas del mundo y en determinadas temporadas. A este polvo, ya lo hemos comentado, se le conoce con el nombre de Hamsin, no de jazmín, Hamsin. Y esto, repito, es el que se pierde la visibilidad por la gran cantidad de polvo del desierto que impide que la luz del sol penetre y tú la puedas ver
como cualquier día de sol espléndido. Bueno, pues cuando Jesús fue crucificado, se estuvo dando este fenómeno físico y esto lo debemos de interpretar como una manifestación del cosmos por el momento crucial que estaba viviendo el mundo por la crucifixión y posterior muerte de Jesús en la cruz. Pero, te repito, hay también que entender la trascendencia de este momento porque lo que te acabo de explicar es cómo se dio. Pero aquí lo interesante es contemplar que dentro de las profecías que desde tiempo atrás se habían escrito, concretamente el profeta Amós, más o menos como 800 años antes de que viniera Jesús al mundo, en su capítulo 8, versículo 9, nos menciona lo siguiente: Amós, sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que en pleno mediodía yo haré ponerse el sol y cubriré la tierra de tinieblas en la luz del día. Entonces, ya vemos aquí que no es una simple casualidad cósmica, sino que es el cumplimiento de un oráculo. La palabra oráculo significa palabra de Dios. Es una forma de decir la palabra de Dios. Entonces aquí te repito, dice, sucederá que el día, oráculo del Señor Yahvé. ¿Quién es el Señor Yahvé? Pues Dios Padre para nosotros. Que en pleno mediodía, o sea, estamos hablando más o menos como de la hora sexta, como de la mediodía, como las 12 del día, yo haré ponerse el sol. O sea, no es que se acabara el día en ese momento, sino que se iba a ocultar las bondades de la luz del sol y cubriré la tierra de tinieblas en la luz del día. Entonces aquí ya le da otra connotación más profunda. Y vamos a ver que con la muerte de Jesús, este es uno de los elementos en el que se da cumplimiento a las profecías que de tiempo atrás hablaban de este momento. Otro de los elementos que quiero que tú reflexiones es que tanto Marcos, Mateo y Lucas, los tres nos hablan de otro fenómeno ya no cósmico, pero un fenómeno escatológico. Recordemos que la palabra escatológico significa algo relacionado a los últimos tiempos. Nos dice Marcos, para poner, ponerlo al tenor de lo que estamos hablando. Y la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba hasta abajo. Mateo nos lo dice así, y he aquí que la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba hasta abajo. Y Lucas, que es el evangelista de la misericordia y del Espíritu Santo, nos lo dice de esta forma: y la cortina del templo se rasgó por en medio. ¿Cuál es eh, el hecho material que nos están citando? Que nos dicen que dentro del templo de Jerusalén, la parte más importante dentro del templo era lo que se conoce como el Santo de los Santos, que era un pequeño salón en el cual el sumo sacerdote entraba únicamente un solo día en el año, que este día es el día del Yom Kippur, la celebración del Yom Kippur judía, que equivale a decir el día de la expiación. Ese día el sacerdote entraba al Santo de los Santos, lugar en donde se hallaba el arca de la alianza,
que recordemos que esta arca de la alianza era como un gran cofre que contenía tres grandes elementos dentro de la religión judaica, que era eh, la menorá, que es un candelabro de 7 brazos, que también tenía guardado unos trozos de maná, aquel alimento que los mantuvo a todos los judíos durante el éxodo con vida, y también había ahí el cetro de Aarón, Aarón que viene de la familia de los levitas y que pertenece a la familia de los sumos sacerdotes del judaísmo. Y esta cetro se conservaba porque dentro del desierto, como una de las pruebas de la presencia del Señor entre los judíos en Éxodo, es que esta cetro floreció eh, sin haber una explicación natural para que se diera. Esto mostrando la grandeza de Aarón como el primer sumo sacerdote que Moisés ungió por instrucción de Yahvé Dios, de Dios Padre. Entonces, estos elementos que estaban en el arca de la alianza y que se encontraban depositados en el Santo de los Santos, ahí, repito, solo tenía acceso el sumo sacerdote un solo día en el año. Al entrar aquí el sumo sacerdote, eh, entraba y pedía perdón primero por sus propios pecados, de él como humano, y después por los pecados de todo el pueblo. Con la sangre de las ofrendas de ese día, el sumo sacerdote aspersaba, bañaba con esa sangre al pueblo y también él mismo, y tenían la creencia, tenían la idea de que con esa aspersión de sangre, por el efecto curativo que le atribuían, ellos pensaban que quedaban perdonados sus pecados. Aquí lo interesante del caso es que además del fenómeno físico del rasgamiento de la cortina del templo, nos dicen que de arriba a abajo. Esto es una expresión que nos quiere dar a entender que aquel momento que se vivía una sola ocasión en el año quedaba abolido y que gracias a la muerte de Jesús y a la entrega de su sangre y de su espíritu, daba un cambio totalmente a la posibilidad de tú tener contacto con Dios, porque a raíz de la muerte de Jesús, tú vas a poder tener contacto con Dios en el momento que tú desees, en el lugar que tú desees. Jesús nos recomendaba que lo hiciéramos en la intimidad de nuestro hogar, preferentemente en el lugar más particular para ti, en que pudieras tener eh, conversación con su Padre, con Dios Padre. Entonces, esa antigua costumbre de que una sola vez en el año había ese contacto con Yahvé Dios, se acabó gracias a Jesús. Y esto tiene un fenómeno contrastante. Aquí nos hablan de que esa cortina del templo se rasgó. Quiero que pienses de qué habla, que recuerdes cuando hablamos que de las vestiduras de Jesús, los soldados que de acuerdo al cumplimiento de las profecías hicieron 4 lotes de su ropa de Jesús, misma que le quitaron antes de ser crucificado, y que se repartieron entre los mismos soldados romanos. Esto, además de que tiene una connotación profética de que se está cumpliendo,
nos habla de que en cada uno de esos 4 soldados romanos está representado uno, el paganismo, en los cuales abarca toda la multitud del mundo, y en otro momento ampara también los 4 puntos cardinales de la creación del mundo mismo. Entonces nos habla que eso, que, que, que lo que Jesús está dando a la humanidad es para siempre y para todo el mundo. Es la representación de ese gesto. Pero nos hablaban también de una túnica que portaba Jesús, que estaba tejida sin costura, de arriba a abajo. Ve el contraste tú, proféticamente hablando, de lo que estamos hablando aquí. El velo del templo se rasgó, y en el caso de la túnica de Jesús, que estaba hecha de una sola pieza sin costura, es aquella que, de acuerdo a las profecías, se juegan los soldados para no romperla, porque era una pena romper esta prenda tan, tan finamente elaborada. Entonces, ve cómo hay signos contrastantes dentro de estos fenómenos. Bueno, pues entonces aquí lo importante para nosotros es ver que con la muerte de Jesús cambia diametralmente el acceso de nosotros hacia Dios Padre, por un lado, y por otra parte, también que nos está reafirmando que con la muerte de Jesús en la cruz ha comenzado una nueva era religiosa que no es exclusiva de un solo pueblo o de alguna raza, de alguna religión o de algún culto específico. Al contrario, es una nueva era en la que va a abarcar a toda la humanidad, que va a abarcar una religión católica, o sea, universal, y que el culto va destinado a cualquier persona sin importar raza, color, creencia, tiempo y lugar en el mundo. Bueno, pues entonces tenemos que después de este fenómeno, vamos a ver también otro fenómeno más, que es el terremoto y la resurrección de los muertos. Estoy aquí para ubicarlos. El terremoto que Mateo nos cita en su evangelio es un fenómeno físico que añade otro momento ocasionado por la muerte del Señor. Un terremoto, la tierra tembló, debemos de entenderlo como la manifestación del cosmos también y de la tierra misma por el triste fenómeno de que le dieron muerte al Hijo de Dios. No era para menos. Entonces, como se da el terremoto, que ya de por sí es algo impactante, pero hay algo adicional que va de la mano a este terremoto. Nos lo cita este Mateo de la siguiente manera. Dice, y la tierra tembló y las rocas se rajaron y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos dormidos resucitaron, perdón, y habiendo salido de los sepulcros, después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se manifestaron a muchos. Aquí este relato de Mateo, perdón, tiene doble connotación, porque como consecuencia de este terremoto nos habla que las rocas se rajaron. Recordemos que los sepulcros en aquella época eran pequeñas horadaciones sobre rocas, sobre cuevas, y que quedaban cubiertas con una gran piedra, casi todas circulares,
tapando el acceso de este sepulcro. Entonces, por esto, cuando aquí dice Mateo, y las rocas se rajaron, debemos de entenderlo claramente, pues son las rocas que estaban cubriendo la entrada de esos sepulcros. Y dice, y muchos cuerpos de santos dormidos resucitaron. El decir dormidos quiere decir muertos. Entonces, al decir santos dormidos, es personajes previos a la vida y de Jesús, al tiempo en que vivió Jesús, que siendo buenos, siendo justos, dejaron trascendencia y allí estaban sepultados, habían muerto y eso equivale al término dormidos. Al decir aquí, santos dormidos resucitaron, significa, hubo muchos personajes dentro de la historia. Por ejemplo, te puedo citar el propio Moisés, Isaac, Jacob, Abraham, por decirte algunos, pero hubo muchísimos más que ellos por sus acciones, por sus obras, por su justicia, o sea, al decir justicia era equivalente de bondad o de misericordia, merecían el poder tener también vida eterna. Pero como Jesús de Nazaret no había venido a este mundo, estaban en esos lugares, en esos sepulcros, aguardando la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, recordemos que es la primicia de la vida celestial. Gracias a que Él muere, Jesús, punto número uno, tuvo que ser sepultado igual que cualquier humano. Punto número dos, al ser sepultado es donde se dice dentro del credo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano que Jesús descendió a los infiernos. Recordemos que aquí la acepción de infierno no quiere decir un lugar de condena, sino un lugar que en latín se dice inferni, que en hebreo se dice Sheol y que en griego se dice Hades. Todos ellos es un sinónimo de decir el lugar de los muertos. Entonces Jesús, como humano, después de que expiró, también fue sepultado y como una acción consecuente, bajó a estos lugares en que están los muertos. Y después, gracias al designio divino y al poder del Espíritu Santo, resucita. Entonces, la expresión de que santos dormidos resucitaron es una manera muy bucólica, muy hermosa, en que nos dicen el evangelista Mateo que estas espíritus buenos, estas almas buenas, volvieron a la vida, pero volvieron a la vida no para seguir dentro del mundo terrenal, sino aguardando únicamente a que se diera el domingo de la resurrección, a que Jesús ascendiera a los cielos para ser glorificado, a que inaugurara el reino celestial eterno para todos, para él y para todos los que merecen el llegar a la vida eterna, y entre ellos ahí Abraham, Jacob, Isaac y otros, Elías, los profetas, todos los que merecieron tener vida eterna, llegarán después de Jesús al mundo celestial. Eso es lo que significa esta expresión que nos cita Mateo. Entonces ya nos queda claro que es que la manera de citarlo es que fue la resurrección de estas almas después de la muerte de Jesús. Y aquí nos cita este Mateo que entraron en la ciudad santa. Aquí tenemos que tener cuidado porque hay dos acepciones. Uno, la ciudad santa
físicamente hablando, que es Jerusalén, ¿correcto? Entonces al resucitar, dice, fueron testigos muchos de esta resurrección de estos hombres eh, que estaban en que habían estado en sus sepulcros. Y al resucitar es una forma de decir que tuvieron que aguardar a que fuera el domingo para que entonces subieran después de Jesús al reino de los cielos. ¿Y a dónde subieron? Pues suben a la ciudad santa celestial, a la Jerusalén eterna. Ahí es a donde están llegando. Entonces tiene la doble connotación esta expresión de Mateo. Entonces, allí ya podemos tener una reflexión más profunda de lo que sucedió. Ahora, hay otras reflexiones adicionales importantes que nos vamos a apoyar ahí en parte en lo que se escribió en el Evangelio, en la Buena Nueva, de los tres sinópticos, y también nos vamos a apoyar en la tradición apostólica y en la tradición que dentro del judaísmo también fue pasando de unas personas a otras. Entonces, con relación al centurión, que nosotros en nuestra tradición cristiana lo conocemos hasta con el nombre de Longino, de San Longino, lo conocemos, y eso de Longino no lo cita la Sagrada Escritura, es la tradición que recordemos que significa creencias populares que acrecientan nuestra fe. Pero Marcos nos dice con relación al centurión, el centurión que estaba enfrente de Jesús, habiendo visto cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mateo nos lo dice de esta forma, pero el jefe de 100, o sea, centurión, y los que con él guardaban a Jesús, habiendo visto el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de gran temor, diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces aquí Mateo está aglutinando el fenómeno cósmico y el fenómeno terrenal del terremoto, al pavor que les produjo eso y a la expresión de reconocer la grandeza del que fue crucificado, diciendo verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, que aún siendo el centurión un pagano, está reconociendo en lo que sus ojos contemplaron muchísimas veces en momentos similares de colgados o de crucificados, que Jesús de Nazaret tenía tenía muchas cosas que a los ojos del propio centurión lo hacen que él acepte que verdaderamente este era hijo de Dios. Lucas, en una manera muy especial, nos dice, pero el jefe de 100, habiendo visto lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo, seguramente este hombre era justo. Aquí ya la expresión que utiliza Lucas es consecuencia de la glorificación plena de Jesús, porque aquí nos lo dice, habiendo visto lo sucedido, glorificaba a Dios. Esto supone que ya Jesús subió a los cielos, fue glorificado, y esto en el momento que se escribe el Evangelio de Lucas, que más o menos estamos hablando por el año 85, pues ya tenía 55 años posteriores a la muerte física de Jesús, y que por lo tanto ya le agrega este sentido más especial, más particular, Lucas, por esa razón, por el tiempo que pasó. Pero entonces, el significado profundo de esta manifestación es que la aurora del acceso de los paganos a la salvación
queda dada gracias a la muerte de Jesús. Todo esto, ve tú reflexionando el por qué decimos que lo que para muchos fue una aparente derrota de Jesús al morir en la cruz, como estamos viendo en esta lámina, no es así, sino el paso obligado para la gloria eterna de Jesús y de todos nosotros. La gloria porque gracias a eso Jesús glorifica al Padre, porque gracias a eso el Padre glorifica a Jesús, eh, y nosotros, gracias a su muerte en la cruz, obtenemos todas las más grandes gracias posibles, que viene siendo la remisión del pecado y también, como consecuencia de su resurrección, la vida eterna. Entonces, lo importante de la expresión del centurión es que él, que representa al paganismo, está viendo en Jesús la dignificación y la gloria de un hijo verdadero de Dios y la reconoce. Y entonces en ese pagano se encuentra reflejada toda la humanidad que no conocía a Jesús, y en cierta manera hasta nosotros mismos, porque recordemos que por nosotros, por nuestros pecados, Jesús entregó su vida en la cruz, por tus pecados y por los míos, que son bastantes. Entonces, la justicia que advierte este centurión es la grandeza de Jesús, y por eso la forma en que se expresa acerca de él, del Hijo de Dios. Después hay eh, otro momento sublime, consecuencia de esta muerte de Jesús, y se refiere a las turbas contritas. Recordemos que la palabra turba es lo mismo que decir la chusma, el populacho, el grupo de gente manejada por los intereses de las autoridades religiosas judías, y que estas turbas, aquí nos lo menciona Lucas, con el término de turbas contritas. Contrito significa que te duele el corazón por algo, que te arrepientes de algo. Por eso cuando nosotros eh, vamos al sacramento de la reconciliación, nos recomiendan que para hacer una buena reconciliación, una buena confesión de los pecados, debe de haber un dolor por nuestros pecados, o sea, que nos duela haber ofendido a Dios. Eso es el significado más amplio de lo que abarca la palabra contrito. Entonces Lucas, en su capítulo 23, versículo 48, con relación a esto, nos dice: y todas las turbas que habían venido a asistir a este espectáculo, habiendo visto lo sucedido, regresaron golpeándose el pecho. Fíjate qué peculiar manera de Lucas de hablarnos de este momento. Nos habla de las turbas, de esos grupos manejados por intereses ajenos a ellos, que los comprometieron a pedir lo que las autoridades religiosas judías pretendían, y lograron, presionando a Pilato que condenara a muerte a Jesús, por un lado. Por otra parte, nos dice que estas turbas estaban presentes también ahí junto a la cruz, y fueron las que estuvieron increpando a Jesús, y todavía aquí y burlándose de él, como lo vimos en la expresión de ladrón malo, entre comillas, eh, que se burlaban y retaban a que si Jesús era hijo de Dios, que se bajara de la cruz para que creyeran en él, o en el caso del mal ladrón, que si era hijo de Dios, que bajara, que se salvara y que lo salvara a él. O sea, que se colgaba del beneficio que pudiera manifestarle su padre.
Pero también Lucas menciona una palabra muy fuerte que tenemos que ver con detenimiento, porque dice, las turbas que habían venido a asistir a este espectáculo. ¿Te das cuenta de esa expresión? O sea, lo que para nosotros ya después de un análisis profundo y honesto de nuestro corazón nos llama a reconocer la grandeza de Jesús en la cruz. Para estas chusmas era un espectáculo. Estaban asistiendo a un espectáculo de ver morir a alguien y, y pues tristemente así era. Vemos que entre los romanos, en el Coliseo y en muchos momentos, el ir a presenciar muertes era un espectáculo que les llenaba, que les gustaba, ¿por qué no decirlo? Entonces, para estas chusma, así estaban viendo la muerte y la crucifixión de Jesús en la cruz. Pero después de este terremoto, después de ver todo lo que pasó en esas 3 horas entre la hora sexta y la hora nona, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, en que Jesús está en la cruz, bueno, en que es a mediodía cuando fue sentenciado a muerte, para hablar con propiedad, que ya dijimos que era la misma hora en que en el templo de Jerusalén se empezaban a sacrificar los corderos que iban a ser manducados esa noche en la cena de Pascua. Eso empezó a darse a las 12 del día, misma hora en que Jesús fue condenado por Pilato en su palacio. Y de este tiempo a las 3 en que entrega su vida a Dios Padre y en que entrega a todos nosotros, humanidad entera, su espíritu, eh, se da este momento de que termina siendo un momento de arrepentimiento, pudiéramos decir, para algunos, y de creencia en el Señor, y para otros pudo haber sido solamente un momento de dolor o de remordimiento por lo que habían estado azuzando ellos eh, en contra de la vida de Jesús de Nazaret. Vemos aquí el contraste de la misericordia divina, porque estando Jesús en la cruz, ¿qué sucedió con el buen ladrón? El que de acuerdo a la tradición le tenemos con el nombre de Dimas, que increpando al mal ladrón le dice que no tiene vergüenza, que no tiene perdón, que ellos dos, los dos ladrones, están cumpliendo la condena merecida por sus pecados, pero que Jesús nada tiene que, nada tiene por qué estar ahí, y que todavía dirigiéndose al maestro le dice, Señor, acuérdate cuando venga tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesús dentro de su misericordia? Una de las 7 palabras: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ya hemos hablado que esa expresión de hoy no significa por fuerza lo que nosotros creemos de que hoy, en lo que debe de suceder durante las 24 horas del día en que está expresando esta voluntad, sino que recordemos que para Dios Padre y para Jesús, toda la vida es un instante, es un momento, y entonces no nos confundamos con el sentido segundo de la expresión. El hecho de que le ofreció al buen ladrón que hoy estaría con él en el paraíso, se lo cumple. Pero además de eso, nos está dando a nosotros una gran lección, porque nosotros sabemos, de acuerdo a ese hoy escatológico, a ese hoy profético, a ese hoy bíblico, tuvo que darse el cumplimiento de esto el día
de la resurrección del Señor. Pero ya nosotros, conocedores de la misericordia divina, sabemos que nosotros dentro del mundo terrenal, nuestra Pascua va a terminar en el instante en que nuestro cuerpo terrenal, nuestro cuerpo que viene del polvo, muera y que esté nuestro cuerpo en vías de regresar, ya sea por sepultura o por cremación, a la misma tierra. Pero sabemos nosotros que en el instante mismo de nuestra expiración va a ser nuestro juicio particular y vamos a tener la posibilidad de llegar al reino de los cielos o de llegar al reino de los cielos posteriormente haciendo una escala obligada en el purgatorio. Y esa escala pues no es la misma para todos, pero que ahí tendremos que purificar de las penas de nuestras culpas. ¿Escuchaste bien? De las penas de nuestras culpas. Las culpas por tus pecados son perdonadas en el sacramento de la reconciliación. Pero la pena infringida por tu pecado, por tu culpa, esas están vivas y tendremos que purificarlas en el purgatorio, por eso el nombre. Y de ahí la importancia, hemos hablado, de que aproveches la gran misericordia divina expresada a través del jubileo del año santo que el difunto Papa Francisco nos da oportunidad en este 2025 de pasando por la puerta santa y cumpliendo con la reglamentación de la penitenciaría romana relativa a este cruce de la puerta santa, puedes tú el anular las penas de esas culpas que tienes y poder llegar más fácilmente al reino de los cielos. Y que es más, esa gracia está diseñada para que si tú quieres hacerlo en favor de alguna alma, de algún otro persona que te haya antecedido, que haya estado antes, lo puedes hacer. Privilegio que no puedes hacer por un vivo. No puedes decir, ay, voy a pedir esto por mi hijo, aunque lo quieras mucho y lo adores, no puedes tú, si él está vivo, pedir esa gracia. Si tu hijo ya tuvo ya vivió el episodio de dejar este mundo, sí lo puedes hacer por tu hijo o por quien tú desees. Pero entonces aquí lo importante es cómo es la cruz, es el paso obligado para la gloria para todos nosotros, que gracias a la misericordia de Jesús nos conquista. Después, cuando el centurión, regresando al punto de nuestra plática, cuando el centurión romano observa y dice, este era verdaderamente un hombre justo, o como decimos nosotros, es verdaderamente era hijo de Dios, recordemos que este centurión está significando, representando a todo el mundo pagano en el tiempo de Jesús y que la misericordia divina, la misericordia de Jesús, va a abarcar a todos esos paganos que antes no los estaban contemplados en la supuesta historia no en la supuesta, en la historia de la salvación dentro de la religión judía. Y por otra parte, quiero señalar que dentro de esa turba que dóciles a la gracia que Jesús derrama sobre todos, reconocen su falta y manifiestan su conversión. Quiero decirte que te invito a que tú consideres que dentro de esa turba estamos representados tú y yo, porque cuántas veces nosotros formamos parte de esa chusma que a pesar de que nos decimos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, a pesar de que algunas veces Vámonos vamos a ahí dormir. vamos a
atrás a comer, vete. A pesar de que algunas veces asistimos a la liturgia dominical, eh, pues no dejamos de ser parte de esa chusma que no dimensionamos la misericordia divina y estamos necesitados de esa contrición para ser agradecidos con el gran regalo que Jesús nos da. Ahora quiero referirme a quizás el punto culminante de los fenómenos posteriores a la muerte de Jesús. Quiero hablarte del costado abierto de Jesús, que aquí nos vamos a remitir a lo que Juan nos dice. Recordemos que el evangelista Juan, relacionado con la pasión de Jesús, nos toca puntos muy diferentes a los que han tocado los evangelistas sinópticos. Aquí Juan, en su capítulo 19, versículos 31 a 37, parte de ellos nos dice: los judíos, pues, como era la preparación para que no quedaran sobre la cruz los cuerpos durante el sábado, pues era grande el día de aquel sábado, pidieron a Pilato que fueran rotas sus piernas y fueran quitados. Quiero expresarme un poco más acerca de lo que leí. Dice, los judíos, entonces, bueno, sabemos a quién se refiere, a los que, a los que hicieron todo lo posible las autoridades religiosas judías para lograr la condena y muerte de Jesús en la cruz. Aquí dicen, como era la preparación para que no quedaran sobre la cruz los cuerpos durante el sábado, pues era grande el día de aquel sábado, pidieron a Pilato que fueran rotas sus piernas y fueran quitados. O sea, los contrastes, esas autoridades religiosas judías que pasando por encima de leyes, reglamentos, costumbres, legislación jurídica, legislación de los usos y costumbres, pasaron encima de todo eso para presionar a Pilato para que condenara a Jesús. Ahora sí, eso sí, están muy preocupados porque ese día se manducará la Pascua, esa noche. Pero más que la Pascua, fíjate hasta dónde llegan las cosas, más que la Pascua, lo más sagrado para ellos es el Shabbat, la celebración del sábado. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el sábado comenzaba para ellos desde las 6 de la tarde del propio viernes. Entonces, decían, no puede ser permitido que nos contaminemos habiendo un colgado, habiendo un crucificado, porque va en contra de lo que debe de ser una preparación para celebrar el Shabbat. Entonces van y le piden a Pilato que le quiebren las piernas, cosa que hicieron los soldados romanos por petición del propio Pilato, dándole gusto a estas autoridades para que expiraran pronto, porque de otra forma podían pasarse los colgados ahí 2 o hasta 3 días hasta que de verdad expiraran, expuestos a las inclemencias del tiempo, al asedio de los buitres, de los animales, de todos. Pero como era la víspera del sábado, del Shabbat, no puede ser eso, de acuerdo al Deuteronomio, que el Deuteronomio es la segunda ley redactada por este Moisés. Fíjate que este Moisés nos lo dice de la siguiente manera, fíjate, en el Deuteronomio. Dice, si un hombre reo de un delito capital ha sido ejecutado y le han colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Le enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no contaminarás la tierra
que Yahvé tu Dios te da en herencia. Esto lo dice el Deuteronomio en su capítulo 21, versículos 22 y 23. Y esto los va a refrescar este Pablo en su epístola a los Gálatas, en su capítulo 3, versículo 13. Pero ¿cuál es el fondo de esto? Que ellos estaban claros, las autoridades religiosas judías, que la tierra no podía ser contaminada con sangre de un colgado y que por lo tanto había que enterrarlo antes de que comenzara el día sábado. Y por eso le hacen la petición a Pilato que le quiebren las piernas para que entonces con el propio peso de su cuerpo se asfixiaran en poco tiempo y murieran, cosa que hicieron con los dos ladrones, fue necesario. En el caso de Jesús, que ya estaba muerto, el soldado con una lanza le traspasa su costado y le atraviesa el corazón. ¿Qué es lo que pasó a consecuencia de esto? Dice el propio Juan, el evangelista, vinieron pues los soldados y rompieron las piernas del primero y del otro que habían sido crucificado con él. Aquí hay un error en la expresión. Con uno y otro que estaban al lado del crucificado con él, que nos quede claro, los romanos, los dos ladrones, los habían colgado a los ladrones, pero Jesús, en un gesto hacia él de mayor repudio, lo crucificaron. La forma más bestial y brutal que tenían los romanos de dar muerte a un terrorista o a un enemigo del imperio romano. Entonces, aquí, como vieron que Jesús ya había expirado, le atravesaron el corazón. Esto, desde el punto de vista profético, viene a dar cumplimiento también a lo que en las Sagradas Escrituras nos dice con relación a lo que iba a ser con la muerte de Jesús, que dice, no se le romperá un hueso. Esto viene puesto en los Salmos y también dentro de las profecías de Zacarías, que te hago la aclaración, hay un Zacarías que es papá de Juan Bautista, por eso me acuerdo hoy, pero hay otro profeta Zacarías que es distinto al al sacerdote, perdón, no sumo sacerdote, a Zacarías, sacerdote padre de Juan Bautista. Pero el Zacarías profeta nos dice en sus profecías, derramará sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a aquel a quien traspasaron. Esto lo dice Zacarías en el capítulo 12, versículo 10. Entonces aquí está dándose cumplimiento a las Sagradas Escrituras de la forma en que le es traspasado sin que se le rompa ningún hueso a Jesús. Liga tú esto con lo que estamos hablando del Cordero Pascual. El Cordero Pascual estaba siendo sacrificado en el templo de Jerusalén esa tarde para ser manducado, para ser comido en la celebración de Pascua. Y ese cordero, además de tener 0 defectos, de ser un cordero de 1 año en toda su plenitud, no podía ser quebrado de ninguno de sus huesos. Nota la relación con Jesús de Nazaret en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que pasa, lo que nos cita Juan como algo adicional de este relato? Cuando es traspasado Jesús, nos dice Juan, dice, y al punto salió sangre y agua.
Esta explicación de que salió sangre y agua tiene doble connotación. La connotación primera, la connotación material, y una connotación profunda. Materialmente, es cierto, al traspasar el corazón de Jesús, a pesar de que él había perdido casi toda su sangre en eventos previos a la crucifixión, como fue la flagelación, como fue la coronación de espinas, como fue el cargar con la cruz entre él y el Cireneo, y también cuando fue crucificado, perdió demasiada sangre. Pero todavía al ser traspasado, el corazón de él, como el de cualquier humano traspasado, va a conservar algunas gotas de sangre. Y también va a conservar, según nos dice aquí el autor sagrado, agua. No es que sea un agua propiamente agua natural, sino que se le conoce como sustancia linfática. Así como tú tienes en tu cuerpo arterias y terminan hasta en vasos capilares por los que circula la sangre, hay otros a la inversa que recogen los glóbulos blancos para ser purificados en el corazón y convertirlos ya oxigenados en sangre. Ese líquido linfático es el que brotó también del corazón de Jesús. Entonces, es un elemento real que brota de su corazón. Ahora, la explicación profunda de esto viene siendo que la sangre es el elemento que atestigua la realidad del sacrificio del Cordero ofrecido por la salvación del mundo. La sangre es la expresión de una deuda saldada, del precio que Jesús pagó por tu rescate, por el mío y el de toda la humanidad. Es el elemento para poder redimirnos del pecado a todos nosotros. La sangre del Hijo de Dios, Jesús, nos purificó y nos purifica de todos los pecados. Por eso entiende por qué en la liturgia el sacerdote, a través del Espíritu Santo, transforma por gracia divina el vino en la sangre de Jesús, porque sigue siendo el precio que Él está pagando por toda la remisión de nuestros pecados, y al mismo tiempo para nosotros es vida eterna. En cuanto a esto podemos citar que, por ejemplo, la sangre es principio de vida, y es principio de vida y de vida eterna, que es el principio de nuestra resurrección del final de los tiempos, que es el verdadero alimento que nos vivifica, que es el principio de unión y permanencia mutua entre Jesús y contigo, creyente. Es el elemento que nos identifica, que nos enlaza, que nos une, la sangre de Jesús. En resumen, la sangre que brotó del costado de Jesús, el evangelista, nos dice, Juan el evangelista, contempla la donación que Jesús hizo de sí mismo en la cruz, entregándose por amor a todos los hombres, y alude discretamente a la donación de su sangre, que continúa siendo el sacramento de la Eucaristía, fuente de vida eterna y de unión mutua, y que gracias a esto podemos ser merecedores a la futura resurrección gloriosa. En cuanto al agua, en cuanto al líquido linfático que también brotó de su corazón, la explicación que Juan nos da en su cuarto evangelio es que esta agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Recordemos que de las maneras en que vemos en el desarrollo de las Sagradas Escrituras la presencia del Espíritu Santo, puede ser en forma de viento, lo que luego denominamos el ruaj, o sea,
esa ventisca, ese aironazo que mueve muchas cosas. Entonces, de aire también lo podemos ver en nube, esa nube que les brindaba sombra a los judíos durante el éxodo en el desierto y que por las noches brillaba y les daba calor y les protegía del frío del desierto, que también esa nube es la misma en la cual Jesús va a desaparecer en el momento de su ascensión. Van a decir que una nube lo ocultó, y la nube también, que viene siendo el elemento en los cuales va a hacerse presente en varios momentos, como por ejemplo en el bautismo de Jesús, en su purificación, en la teofanía en que Dios Padre nos habla de que es su Hijo amado, y esa misma nube que vamos a contemplar en la transfiguración, en que está con Elías y Moisés, Jesús platicando delante de sus apóstoles elegidos, de Pedro, de Juan, de Santiago. Entonces, esas representaciones del Espíritu Santo, aquí está representada en el agua, esa agua que también forma parte de la grandeza divina, esa agua viva que le ofreció a la samaritana cuando Jesús le decía que esa agua le calmaría la sed, que no tendría nunca más sed de agua de otro tipo, y que la samaritana pues no entendió bien, y que lo mismo no entendió ni la samaritana ni sus propios apóstoles, y que por eso era necesario el que el Paráclito, el Espíritu Santo, les explicara bien a los apóstoles y les enseñara todas las enseñanzas de Jesús. Jesús fue bautizado con agua y espíritu, con los dos elementos, agua y espíritu. Agua que Juan, pues al momento de la purificación, lo sumergían, y ahí, después de ofrecer, después de manifestar arrepentimiento y de ofrecer un cambio de vida, los, los los purificaba a los que estaban allí en el Jordán, en ese momento recibiendo la purificación de parte de Juan Bautista. Pero gracias a Dios Padre, también fue bautizado, fue el primer bautizado con agua y espíritu, Jesús. Y a raíz de eso, ¿cuál fue la instrucción que les dio a sus apóstoles? Lleven su palabra hasta los confines de la tierra y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, gracias a Jesús, nosotros somos bautizados con agua y con espíritu. Jesús, lleno de ese espíritu, tiene la misión de bautizar a todos sus seguidores con el Espíritu Santo. Y claro, y con el propio Dios Padre. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad. El nacimiento en el agua simboliza el Espíritu operando la misión de nuestra futura salvación. El agua viva prometida a la samaritana es el Espíritu Santo, te repito. Y Juan identifica a el agua con el Espíritu, y por esa razón entenderás por qué en el primer signo de poder, o sea, el sacramento, el milagro que María, madre de Jesús, le pide en las bodas de Caná a Jesús, fue el pedirle que no había vino y que Jesús transforma agua, las tinajas hasta el borde de agua, las convierte en vino, vino de la mejor calidad que habían conocido los asistentes a esa boda. Date cuenta del significado del paso del agua al vino, y ese vino en la liturgia se convierte en el cuerpo de Jesús, y Jesús en la cruz te dio hasta su última gota de sangre y se vuelve para ti elemento de vida temporal aquí, viviendo el reino de Dios aquí mismo en la tierra,
y de reino eterno en el paraíso celestial al cual podemos todos llegar gracias a su muerte en cruz de Jesús y a su resurrección divina. Entonces, aquí podemos entender perfectamente lo que Jesús mismo dijo con relación al agua, al Espíritu Santo. En verdad te digo que quien no naciera de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto nos lo dice en el capítulo 3, versículo 5, el propio Juan. Y después también nos cita, y el que vio ha dado testimonio y verídico es su testimonio, y aquel sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Entonces, aquí vemos que gracias a la sangre y al Espíritu representado en esa agua que ambas brotan del corazón inmaculado de Jesús, nos da la vida eterna y nos da la vida del reino de Dios en este propio mundo. Entonces es un testimonio solemne. El que habla es el discípulo misterioso Juan, que aparece en los versículos 26 y 27 como el discípulo amado. Y es el mismo Juan que en el Apocalipsis también nos va a citar este elemento de la sangre y del agua de Jesús. La verdad del testimonio de Juan queda atestiguada por el propio Jesús y todo lleva a la finalidad, a una sola finalidad para nosotros, creer en Él. Recuerda tú que lo único que necesitamos para poder aspirar a la salvación es creer en Dios, creer en Jesús como en sus dos grandes manifestaciones, la terrenal y la celestial. Si tú crees en Jesús, entonces a eso agrégale que Él te regaló la remisión de tus pecados y entonces tienes la opción de ser salvado. Entonces, cree en Jesús, aunque en ocasiones no puedas entender toda su palabra, todas sus enseñanzas, pero no te limites, cree en Él, ten fe en Él y recuerda que el tener fe es aceptar lo que no puedes comprender, pero gracias a Él y gracias a su muerte en la cruz, tú puedes tener vida eterna. Por lo tanto, 3 son los elementos que dan testimonio de Jesús: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 convienen en lo mismo, tener fe en Jesús. Bueno, pues con esto hemos hablado esta noche de la trascendencia de lo que sucedió posterior a la muerte de Jesús. Le agradecemos a Él y al Espíritu Santo el que nos hayan acompañado esta noche, y yo a ti te agradezco mucho de nueva cuenta tu gentileza, por tu paciencia de lo sucedido la semana pasada y por tu presencia el día de hoy, esta noche. Te invito a que des constancia de tu presencia y que, si Dios lo permite, nos veamos aquí la próxima semana, y deseo para ti y toda tu familia que tengas una semana plena de salud, de gracia, de fe y de alegría. Te voy a poner la canción de cierre y de nuevo, gracias de tu presencia. Que tengas buena noche. De Dios, mi ser se alegra en mi Salvador. Él se ha fijado en mí
adelante, dichosa me llamarán, porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor eterno es. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios, derriba de su trono a los fuertes y eleva a los humildes, sacia a los hambrientos y a los ricos los vacía, porque Dios ha hecho en mí maravillas incontables. Él gobierna con poder y su nombre es santo. Su perdón no tiene fin y su amor